Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Me alegro mucho de estar de nuevo en el set típico de ediciones asimétricas. Hoy estamos en el estudio, ya lo veis, aquí, rodeada de nuestros libros. Bueno, básicamente os cuento esto. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque la semana pasada estuvimos con José Ignacio Linaza Soro y con Victoriano Sainz y tuve, bueno, pues la oportunidad de estar allí directamente con José Ignacio. Lo tenéis colgado en el canal. Está todo, como siempre, todas las sesiones las dejamos ahí colgadas. Y bueno, desde aquí les mando un abrazo enorme tanto a José Ignacio Linaza Soro como a Victoriano Sainz, pues por haberse prestado y por, bueno, dedicarnos un ratito de nuestro tiempo, que en fin, al final es lo más bonito, ¿no? Poder teneros a todos los autores y autoras, a los invitados, invitadas, a todo el mundo que venís aquí, pues a compartir tan generosamente tanto vuestro tiempo como vuestras... Ay, perdonadme que esto está hoy un poquito así. Vale, como vuestros, bueno, vuestros conocimientos, ¿no? Y la verdad que lo agradecemos muchísimo. Bueno, veo a muchísima gente conectándose hoy por ahí. Veo a Ali CHG, veo a Marta Parmas, veo a Rafa Hernández, veo a Lucy Pobu, a Ragan de 07. Bueno, o sea, qué locura, veo un montonazo de gente hoy conectándose. Ya he visto por ahí a nuestros invitados de hoy, a Sergio, a Irene y a Eva. Veo que estáis ya por aquí. Nada, dadme unos minutitos que se vayan animando aquí los asimétricos y las asimétricas a conectarse. Ya he dado las gracias a José Ignacio y a Victoriano, pero voy a dar las gracias también a los anteriores porque el otro día con el lío de la técnica pues se me pasó totalmente, la verdad. Y cuando vi la grabación pues dije, madre mía, que se me ha olvidado. En fin, desde aquí un abrazo enorme, enorme, enorme a Iñaki Bergera y a Francisco Lacruz de Bernabad por esa maravillosa sesión que tuvimos sobre el libro del estudio de Bernabad, que también está colgada como siempre para que podáis disfrutar todas las sesiones y todo lo que queráis, pues ahí en nuestro canal, ¿vale? Está todo ahí colgado y ahí lo vamos a dejar, incluida esta sesión, que hoy venimos con un libro realmente, ¿cómo diría yo? Fuera de lo común, de lo que solemos hacer en asimétricas, aunque ya hemos tenido alguna experiencia, ahora hablaremos de ello, pero hoy venimos a hablar de las mujeres que inventaron el arte indio. Vamos a estar con Eva Fernández del Campo, con Sergio Román Aliste y con Irene López Arnaiz, a los que voy a invitar ya mismo para que podamos ir avanzando y empezando, ¿vale? Saludo a todo el mundo porque estáis entrando en masa. Ahora veremos a ver quiénes sois. Podéis comentar, podéis preguntar. Sabéis que esto es un directo. Yo estoy muy atenta a las preguntas. Así que, nada, si alguna cosa queréis que, no sé, pues compartir o preguntar o lo que sea, pues ahí estaré yo para trasladársela a los autores. Y bueno, vamos a empezar ya. Eva, Irene, Sergio, preparados porque os voy a mandar ya los enlaces para incorporar. Ahí están los dos y los tres. A ver a quién tengo por Hola, aquí. Hola, Sergio. Hola, Hola, Eva. ¿qué tal? Irene, Hola, solo nos faltaba Irene. Hola, Irene, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿qué bien. tal? Muy bien, ¿se oye bien? Bueno, se oye fenomenal. Yo os oigo a todos fenomenal. A ver, Sergio, ¿Sí? háblanos. ¿Tienes ¿Se oye algo? bien? Sí, todo ¿Sí? perfecto. Irene. Hola, ¿qué tal? Fantástico, fantástico. Tenemos conexión, tenemos sonido perfecto, imagen y todo. Bueno, qué alegría teneros a los tres hoy aquí. Hoy somos muchísimos, incluidos los conectados y conectadas que se están aquí uniendo en masa. Creo que hay un truco por ahí, ¿no, Sergio? Porque tú estás desde clase ahora mismo, ¿no? Y nos tienes a todos ¿Sí? aquí compartiendo, ¿no? Sí, estoy en clase con mis alumnos de turismo, de patrimonio cultural. Pero, Me ha coincidido con qué clase y bien. he decidido aprovechar la presentación para hacer algo con ellos luego también. Pues, pues fantástico, pues bienvenidos todos y todas los que estáis ahí detrás con Sergio y nos estáis viendo ahí también a través de la pantalla. Y si os parece, Eva, Sergio, Irene, yo voy a empezar presentándoos brevemente y entramos al lío, porque este libro,
bueno, no sé si se ha visto mucho en pantalla, pero aparte de ser un libro, un librazo, es que es un librazo literalmente en todos sus aspectos. Entonces aquí hay contenido para rato, incluso para hacer 3 o 4 sesiones. Así que si os parece voy a presentaros y nos metemos a ello. ¿Os parece? Adelante. Fenomenal. Venga, pues vamos allá. Vamos con Eva Fernández del Campo, catedrática en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, imparte docencia de arte asiático y de arte contemporáneo, perdón, en la misma universidad. Es directora del grupo de investigación Trama, autora de diversos libros, del cual uno de ellos tenemos el privilegio de tener también en ediciones asimétricas en la materia del mundo, que ya hemos presentado en el club, por si acaso estáis interesados, ahí lo dejo. Y además es coeditora de este libro, Las mujeres que inventaron el arte indio. Bienvenida, Eva, muchísimas gracias por estar aquí hoy. No sabíamos si ibas a poder o no, pero bueno, al final, qué alegría que sí, que sea que sí y que estés bien, ¿vale? Bueno, vamos con Sergio, que es el siguiente que tengo aquí apuntado, que es profesor ayudante doctor en la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, investigador visitante en diferentes universidades, como por ejemplo en la American Institute of Indian Studies en Delhi, coordinador del título de especialista UCM en Arte de India y también coeditor de este magnífico libro junto con Eva Fernández del Campo, del que ahora vamos a hablar largo y tendido. Y por último, muchas gracias por venir, Sergio, por estar en clase con alumnos, con alumnas, con todo el mundo. Gracias por venir. Irene, me faltas tú. Irene López Arnaiz es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora Juan de la Cierva en el Instituto de Historia del CSIC. Además, ha realizado diferentes estancias de investigación, por ejemplo, en el Institut Nacional d'Histoire de l'Art y en el Museo Victoria and Albert, colaboradora del Museo Nacional Thyssen hasta 2020 y autora participante de este magnífico libro, Las mujeres que inventaron el arte indio. Yo creo que he hecho una súper rápida resumen, tal presentación de todos vosotros. Gracias a los tres por estar aquí hoy y empezamos cuando queráis. Yo creo que puede empezar Eva, si os parece, contándonos qué tenemos aquí entre manos con este libro. Cuéntanos, Eva. Bueno, antes de contaros eso, daros las gracias también a vosotros, porque este es un placer y un lujazo publicar con Asimétricas y compartir con vosotros estos momentos. La verdad es que para los que escribimos, leemos, nos gustan los libros, es un gustazo y vuestros libros son maravillosos, la verdad. Así que muchas gracias a vosotros, Eva, ya lo sabéis. Muchas gracias por invitarnos. Pues nada, yo os cuento que este libro es el resultado de años de investigación, de un trabajo coral hecho por un equipo de 9 personas, de 9 centros de investigación distintos, de 5 países distintos, que hemos intentado rescatar figuras de mujeres que de alguna manera han construido el imaginario o la idea de lo que hoy tenemos de India. Y entonces entre esas mujeres, que por supuesto han estado muy silenciadas y muy invisibilizadas respecto a los hombres que han trabajado sobre estos temas, pues hay teóricas, hay artistas, hay exploradoras, hay bailarinas, bueno, hay un montón de mujeres distintas, casi ninguna de ellas es académica porque no se le permitió en su época pues acceder a ese mundo de la academia. Tampoco es especialmente relevante que procedan de un sitio o de otro, no nos lo ha parecido a nosotros, porque son mujeres muy cosmopolitas, muy internacionales, muy libres, que de alguna manera han buscado... Espera un segundito, un momentito, Eva. Hay muchísimo ruido. Sí. Creo, Sergio, que es... No sé si tú si puedes silenciar... Sí. Igual puedes silenciar tu micrófono mientras habla Eva. Lo digo, sí, no sé si puedes, porque yo... Lo digo para que no tengas que estar callando a tus alumnos. ¿Vale? Y así podemos escuchar bien a Eva. Porque... Exacto, por favor, por favor, alumnos y alumnas de Sergio, por favor. Se oye mucho bueno. por ese aula, sí. Bueno, sigue, perdóname, Eva, que te corte, perdona. Entonces, lo que os contaba, ¿no? Es un libro que al final tiene un glosario
que a mí me gusta especialmente, donde hay casi 150 mujeres que forman parte de esto que hemos llamado la invención de India. La hemos llamado la invención de India también haciendo pues un pequeño homenaje a dos autores que a mí me parecen enormemente relevantes ahora, que son Larry Sanger, que escribió La invención del arte, ¿no? En esa idea de que el arte pues, en realidad es un constructo social, ¿no? Es un discurso establecido que se puede reinventar y rehacer dependiendo desde donde lo enfoquemos. Y el libro de Hobsbawm de La invención de la tradición, que nos recuerda que casi todo eso que consideramos tradiciones milenarias y establecidas, pues en realidad también son cosas bastante recientes que hemos inventado pues muchas veces con intenciones no del todo confesables, ¿no? Es, como os digo, un libro que invita a asomarse al mundo de las vanguardias artísticas desde esa otra perspectiva tan sorprendente que es la de esa serie de mujeres que, huyendo de las constricciones del cristianismo, de la sociedad occidental, pues buscan nuevas vías de expresión en lo exótico o en lo esotérico o en lo que entonces se consideraba lo indio, que como bien explicamos en el libro muchas veces no es tan indio como parece, pero que buscan esas salidas que son muy dispares entre sí también, pero yo creo que son muy interesantes. Entre ellas, ya digo que hay desde exploradoras a brujas, a magas también, pasando por supuesto por teóricas del arte y por artista. Importantísimo es el papel que tiene la danza en este libro, y Irene en su texto y en toda su investigación importantísima trabaja sobre eso, sobre el papel que tuvieron las bailarinas en todo este proceso. Pues ahí tenemos un poco el resumen, ¿no? De estas mujeres que inventaron el arte indio. La verdad es que así de primeras, ¿no? Y como resumen, la verdad es que es emocionante, ¿no? Ver que todo esta investigación, ¿no? Que habéis puesto a trabajar da como resultado lo que tú decías antes, ¿no? Eva, 150 nombres de mujeres que artistas, bueno, de todas las disciplinas, vamos a dejarlo así, no me voy a repetir, ¿no? Y que han hecho y que hicieron un trabajo fundamental a la hora de construir esta imagen, ¿no? Del arte, de las vanguardias, también de la contemporaneidad, ¿no? Y es emocionante ver esto reunido aquí en un libro. Así que eso por eso lo primero os doy las gracias a todo el equipo por haberlo hecho y por habernoslo traído recopilado en páginas, pero bueno, son historias maravillosas en las que yo creo que hay que incorporarse. No sé si quieres también contar un poco, Eva, un poco la estructura del libro y ver un poco esos temas, ¿no? Que tratáis a grandes rasgos, incluso mencionar a los demás también autores, aunque hoy tengamos a tres de vosotros aquí, pero que hay muchos más en realidad. Es un libro muy, muy coral. Sí, es un libro muy coral, hecho además por autores que trabajamos en disciplinas distintas. Eso también ha sido muy enriquecedor para nosotros. El libro empieza por un apartado que se llama De brujas y de diosas en Europa y habla de esas mujeres que están al margen, ¿no? y que se salen de la norma, pero también de aquellas que son idealizadas, ¿no? Un poco esos roles. Esa es una parte de la que me he encargado yo. Si queréis luego comentamos alguna cosa. Hay otro apartado que se titula Sobre el terreno, que habla de muchas luchadoras por la independencia de India. Esto es un tema también que a mí me parece muy bonito, porque hay que pensar que la historia de India se escribe desde la metrópoli, se escribe desde el país colonizador, sobre todo desde Gran Bretaña, claro, y se escribe por hombres, que siempre, muchos de esos hombres sintieron verdadera admiración por India, pero siempre tenían ese papel, ¿no? del representante de la corona en un territorio conquistado, Claro. Y dan como una visión muy impositiva, muy forzada por la sumisión al imperio,
Y sin embargo, las mujeres que se meten en ese campo y empiezan a escribir sobre India, a trabajar sobre India, no tienen ninguna obligación ni tienen que rendir cuentas ante nadie, con lo cual yo creo que fueron mucho más libres. Muchas de ellas vamos a ver cómo se implican en los movimientos feministas indios, cómo muchas de ellas empiezan a construir escuelas en India. Realmente es un tema, bueno, no he dicho, pero yo creo que es evidente que esto no es un intento de cartografiar totalmente esa realidad, que ha sido abrir una puerta que yo creo que esperemos, ¿no?, que continúe con el descubrimiento y el estudio de muchas otras mujeres que trabajaron en ese ámbito. Un hito muy importante en ese momento fue la Universidad Experimental fundada por Tagore en India, que se llama Santiniketan, de la cual yo creo que nos puede hablar ahora un poquito Sergio, porque él es súper especialista en eso. Hizo su tesis precisamente sobre el proyecto de renovación pedagógica de pedagogía artística que supone Santiniketan. Y Andrea de la Rubia escribe sobre las pintoras británicas que trabajan en la India en el momento del imperio. Hay una tercera parte del libro que se llama Ellas bailan, que está dedicado a este tema tan importante, del que ahora además pues están escribiendo muchas cosas muy interesantes. Estamos como en un momento muy fértil para este campo, que es el de la danza y el papel que desempeñaron las bailarinas. Bailarinas, muchas de ellas conocidas en Occidente como bailarinas exóticas o bailarinas indias, muchas veces tratadas con bastante menosprecio, ¿no? Y sin embargo, a través de los escritos de estas tres autoras, que son Irene, a quien tenemos aquí, Tiziana Leuzzi, que es profesora en el Centro de Investigación de París, y Ananda Ceballos, vemos cómo realmente lo que son es verdaderas renovadoras del arte, y lo que ellas hacen influye muchísimo en los artistas de vanguardia. Y finalmente hay un apartado dedicado a las teóricas indias, en las que escribe Daryl Mason, que es conservadora de la colección de arte indio del Museo de Filadelfia y profesora en la Universidad de Filadelfia. Ella escribe sobre un personaje fundamental, que es Stella Cramrich, que fue bailarina y fue también una importantísima teórica del arte, que dio clase también en la Universidad de Tagore, en Santiniketan. Johannes Belz, que es el director del Museo de Zúrich, del Rydberg Museum, y es también profesor en la Universidad de Zúrich, escribe sobre otra mujer fundamental en este ámbito, que es Alice Bonner, que fue también artista ella misma y teórica del arte. Y finalmente tenemos un texto de Rosa Fernández, que escribe sobre Bettina Baumer, una gran teórica de la estética india. Ese es un poco el esquema. Y bueno, no sé, yo creo que tanto Sergio como Irene pueden contaros muchas cosas. La verdad es que es un lujo haber trabajado con estos investigadores tan de primera, y yo creo que no solo nos lo hemos pasado muy bien, sino que estamos todos como muy contentos con esta línea, que además empieza a enlazar con cosas que están surgiendo en el panorama de la historia del arte, muy novedosas y muy relevantes, como es la importancia del esoterismo. Hemos tenido y tenemos ahora la exposición de Bilbao, varias exposiciones que destacan este papel con asuntos que nosotros llevamos tratando hace tiempo también. Pues no sé quién quiere continuar. No sé, Sergio, Irene, ¿qué os apetece? No sé, podemos seguir como el orden del libro, ¿no? Que vendría primero, por ejemplo, el tema de Sergio, ¿no? Sobre el terreno. Quizá podíamos empezar con esa universidad de Tagore. A ver, cuéntanos un poco, Sergio, este tema. Sí, bueno, pues la Universidad de Tagore se llama Santiniketan, literalmente Morada de la Paz. Es un proyecto utópico que fundó Tagore. Inicialmente surgió como un proyecto educativo de infantil, de primaria, pero fue creciendo al paso de los años, y el mismo año en que se fundó la Bauhaus de Weimar, en el año 1919, adquirió un estatus de universidad internacional. Y este es un proyecto utópico desarrollado en la plena naturaleza. Trataba de alguna manera, reconectar a la educación india con su pasado antiguo, en el que la educación se desarrollaba bajo los árboles, pero al mismo tiempo
conectado con las corrientes románticas europeas, que buscaban precisamente esa educación en la naturaleza. Bueno, pues en este proyecto, que tenía una ambición nacionalista, pero al mismo tiempo internacionalista, bueno, pues Tagore tuvo una visión en la que la enseñanza de las artes era fundamental. Primero como vehículo de la enseñanza de todas las disciplinas, desde los niveles educativos más básicos, pero en sí mismo también la enseñanza de las artes y de la música. Y se crearon 2 facultades para ello. Y Tagore consideraba que la enseñanza de esas artes no debía ser impartida solamente por profesores nativos. Invitó a profesores de Europa y de Estados Unidos, y particularmente en el libro se abordan 2 de ellas, las que quizás tuvieron más relevancia para todo el proyecto. No solamente por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que fueron 2 de las docentes que más impacto tuvieron en toda la escuela. Y una de ellas es André Karpeles y la otra es Stella Cranbridge. Con respecto a Cranbridge, hay un capítulo específico abordado en el cuarto de los bloques del libro, en las teóricas del arte indio. Es un capítulo monográfico escrito por Daniel Mason, que es especialista desde Filadelfia, especialista en la figura de Stella Cranbridge, que es una historiadora del arte. Pero el papel que tuvo esta historiadora del arte en Santiniketan como profesora de arte, pues era especialmente, bueno, tenía que ser tratado también en ese contexto pedagógico. Entonces, bueno, es una escuela en la que lo que yo abordo en el texto es cómo el papel de estas 2 mujeres es fundamental para disolver ciertas dicotomías, como son la dicotomía arte-artesanía, la dicotomía tradición-modernidad, o la dicotomía también, la oposición más que dicotomía, la oposición excluyente entre Oriente y Occidente. Entonces, entre Karpeles como una profesora de artesanías, el papel como profesora de artesanías, y Cranbridge como profesora de arte occidental en India, ayudaron a romper de alguna manera estas dicotomías, estas dualidades. Y bueno, sirve también este capítulo para, como antesala también de otro tema abordado por nuestra compañera Andrea de la Rubia, que tiene que ver con las pintoras británicas en la India victoriana y también muy relacionadas con Nepal, porque nuestra compañera Andrea es especialista en arte nepalí. Y esta cuestión de la pedagogía es también importante porque muchas de las teóricas nacieron o tuvieron relación en India con diferentes contextos de educación artística o educación muchas veces también de la danza. Y eso es algo que también Irene nos podrá contar, porque también hay proyectos en este sentido de enseñanza de las artes escénicas, de la danza, de la música, que tuvieron también mucho impacto y que aparecen tratados en el libro. Pues Irene, si quieres, cuéntanos. Pues ese tercer bloque, ¿no? Llamado Ellas Bailan, yo creo que de alguna manera ese tema del que hablaba Sergio, ¿no? De esa oposición, que no dicotomía entre Oriente y Occidente, es casi como el protagonista, ¿no? A través de la danza. Y lo que hacen tanto Ananda Ceballos como Tiziana Leuci en sus textos, que son 2 grandísimas especialistas de danza india, y además de esos procesos de creación y reconstrucción de la danza clásica india, que son y los explican de manera sintética, clara, pero además súper rigurosa en estos textos, han resultado muy polémicos, ¿no? Porque surgen en un periodo colonial con claros carices nacionalistas e identitarios, pero ellas demuestran, y además llevando un discurso muy a contracorriente de la historiografía canónica o tradicional india, defienden unos contactos constantes entre Oriente y Occidente en esos procesos de construcción, ¿no? Que no es que se estén generando tanto desde la metrópoli o solo, como comentaba Eva, con el arte indio, sino con unos procesos de intercambio que vienen muy dados por esos circuitos escénicos, ¿no? De bailarinas occidentales que se van a India, que giran en distintos tours y empiezan a entrar en contacto en un momento en el que se está, por un lado, criticando y bueno, sí, se está produciendo un proceso de lo que se llama purificación de la danza. De alguna manera, esas bailarinas, como decía Eva, algunas de ellas occidentales, como Ragini Devi, de la que se ocupa Ananda, que luego Ananda además hace un
una historia preciosa, ¿no? A través de 3 generaciones de bailarinas. Ragini Devi llega a India en un viaje habiendo dado a luz a su hija, a la hija además fuera del matrimonio, y allí construye, ¿no? Esa segunda generación y tercera generación de bailarinas, pero ella es americana, ¿no? Y hace esa primera introducción a las danzas indias desde lo exótico, desde lo que se podía querer en Occidente de India, ¿no? Y de alguna manera esas otras bailarinas de las que se ocupa Tiziana, Ruth Saint-Denis, Simki, vuelve a hablar ella de Ragini Devi, Lameri, generan, ¿no? Hacen esos intercambios, ¿no? De caminos de ida y vuelta entre lo que es la danza india y la recreación o la invención de la danza india en Occidente. Y finalmente yo en ese texto más focalizado, de alguna manera, o que inicia más focalizado, ¿no? Porque hacemos los 3 ejercicios de la biografía, hablar a lo mejor de realidades más panorámicas y más generales de Nyota Nyoka, una bailarina todavía profundamente desconocida. Está mal que lo diga yo, pero es el primer texto publicado a nivel monográfico sobre esta bailarina, una bailarina interesantísima y que ha caído en el olvido. Está mencionada solo de manera muy leve en estudios muy específicos sobre estas danzas exóticas, y de la que yo he ido sacando. Llevo muchos años trabajando con el fondo de Nyota Nyoka, que está todavía sin catalogar, y de la que he hecho un intento de primera aproximación a su concepción de la danza. Concepción de la danza que realiza desde Francia, pero en unas sinergias muy interesantes con esos procesos también de estudio de reconfiguración de la danza clásica india, con figuras como Rukmini Devi, de la que habla Tiziana, en su texto, y que crea en el sur de India una escuela un poco, se llama Kalakshetra, está todo eso en el texto, de la que en espejo, por así decir, con ese proyecto utópico de Tagore del que nos hablaba Sergio, de Santiniketan, en este caso dedicado o especializado en las artes escénicas. Y de alguna manera Nyota Nyoka, desde París y con las capacidades, las fuentes que hay en París, va desde la creatividad a proponer esos procesos de reconstrucción, de aprendizaje y de estudio también de la danza y de las filosofías y pensamientos asiáticos, que vuelven a entrar en sintonía con ese otro tema del que hablaba Eva, del esoterismo, que está también sobre todo en el texto de Tiziana como en el mío, porque son la danza también como manifestación de la espiritualidad y de la trascendencia, de manera que vuelven a ser esos espejos constantes, Oriente y Occidente, y en esos procesos de construcción, ¿no? También, como decía Eva. Qué interesante. O sea, yo es que, claro, aluciné cuando llegó el libro, ¿no? Y el material, tantas disciplinas puestas a trabajar juntas, pedagogía, danza, arte, cultura. Bueno, o sea, es realmente impresionante. Hay una parte que es la primera, Eva, en la que tú haces también hincapié en esas mujeres al margen, ¿no? Yo creo que ahí ese tema, no, porque hemos visto el de sobre el terreno, que por cierto, también me gustaría volver ahí sobre el terreno, en cómo esa pedagogía también empieza a mover esos movimientos feministas, que yo creo que también es fundamental, ese fervor, ¿no? que disparan, y yo creo que ahí es clave, ¿no? Esa docencia, ¿no? Pero aquí en la primera parte, por así decirlo, también ese tema de esas mujeres al margen, ese tema de las brujas, ¿no? Que siempre nos un poco ese tema del esoterismo del que estabais hablando ahora. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es este planteamiento en esta parte, Eva? Bueno, pues eso yo creo que es una de las apuestas así más arriesgadas, ¿no? Por lo menos por mi parte, en mi parte del texto, y es algo sobre lo que llevo pensando tiempo y estoy ahora trabajando, y bueno, estos son como los primeros resultados. Yo cada vez soy más consciente de que en el movimiento reivindicativo feminista, ¿no? En la emancipación de la mujer, esto del esoterismo, la brujería, la magia tiene un papel que se nos ha escapado, que hemos obviado, que hemos querido obviar, ¿no? Que hemos olvidado deliberadamente. Porque claro, todas esas cosas no forman parte de nuestros estudios académicos ni de aquello que consideramos dentro del orden. Yo creo que muchas mujeres a finales del 19 y los primeros años del 20 intentan huir, pues
imposiciones del cristianismo, por ejemplo, y entonces buscan su lugar de expresión en otras espiritualidades. Y es ahí cuando se va a desarrollar una moda enorme por la teosofía, por ejemplo, o la antroposofía, que son disciplinas que surgen en India y que tienen mucho de indio, ¿no? De hecho, utilizan constantemente vocabulario indio, incluso los practicantes se disfrazan de indios, se visten a la manera india. El yoga es una disciplina que se pone de moda a principios del siglo XX. Hay traducciones de los Yoga Sutras de Patanjali ya en Europa, pero el texto original no es lo que le interesa a la gente. Lo que le interesa son las versiones del yoga escritas por personajes como Aleister Crowley, que es un personaje fascinante, pero un loco absoluto, ¿no? Que, bueno, hacía ritos demoníacos y es muy divertido meterse en ese mundo. Al mismo tiempo es muy resbaladizo, claro, porque, como digo, nosotros desde la academia tenemos mucho miedo a entrar en esos territorios, siempre lo hemos tenido. Yo recuerdo que siendo alumna mencionaba la teosofía y me querían matar porque consideraban que yo estaba fuera de todo ámbito académico, cuando realmente ahí se está fraguando algo que es fundamental para la emancipación de la mujer, ¿no? En todos esos grupos, en todas esas sectas, participaban tanto hombres como mujeres y muchas veces en igualdad de condiciones, cosa que no pasaba en los grupos masónicos o bueno, en la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esos caminos que a veces terminaron de forma desastrosa, ¿no? Y con señores en la cárcel o perseguidos, como el propio Aleister Crowley, que aparte de dar clases de yoga hacía todo tipo de perrerías, pues dieron lugar a cosas muy interesantes en las que no hemos mirado con suficiente profundidad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un campo de trabajo muy interesante, muy evidente, al que ponemos coto después de la Segunda Guerra Mundial, en esa ola de puritanismo que vuelve, ¿no? Entonces se olvida todo aquello que era vivir en la naturaleza, vivir desnudo, el amor libre, que eran muchas de las cosas que preconizaban estos grupos, inspirándose teóricamente en India. En muchos casos esa inspiración era muy libre porque a algunos pues hacían lo que les apetecía diciendo que eso era propio de los indios. Eso también lo tratamos en el libro. Otras cosas son más próximas al mundo indio, ¿no? Como el vegetarianismo, las dietas y los ayunos prolongados, que muchas veces hacían que estas personas entrasen en estados de trance y efectivamente pues tuvieran visiones. Todo ese mundo de lo fantasmagórico, lo mágico, tiene mucho que ver con estas modas de lo indio, ¿eh? Y es en ese sentido en el que por lo menos yo lo trato en el libro. Y es interesante porque de alguna manera es un tema que de manera más o menos explícita recorre el conjunto del libro, ¿no? Por lo que decía Eva, de que ese esoterismo de alguna manera también se identifica de manera muy rápida con esa imagen de India que todavía tenemos hoy de espiritualidad. Decía Eva, el esoterismo como que se termina, o ese boom del esoterismo del siglo XX se termina con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera creo que estamos asistiendo en estos momentos de crisis también a una vuelta a reivindicaciones de prácticas comunitarias, ¿no? La ecología, la necesidad de cuidarnos, de cuidar, ¿no? Y vemos que yo a cada paso que doy hay una actividad, vosotros mismos habéis publicado un libro sobre arte y esoterismo. Vienen más. Hay algo spoiler. O sea, que es un tema que está candente, ¿no? Y de alguna manera ese proyecto de Tagore Santinikétan del que habla Sergio, ¿no? A la manera de un ashram, tiene también esos ecos, o es un tema que también está en el texto de Tiziana Leuci, porque esa Kalakshetra de la que es esa escuela de danza que crea Rukmini Devi, se crea en el seno de la Sociedad Teosófica India. Nyoten Yoka, si no era teósofa, actuó y estuvo en contacto directo con la teosofía. Annie Besant, que fue la presidenta de la Sociedad Teosófica, luchó, ¿no? Y se situó públicamente en favor de los derechos de las mujeres y de la independencia de India. O sea, que es algo que es explícito y que
bueno, pues eso, ¿no? Que era cuestión como de ir tirando del hilo y sin verlo, ¿no? Las bailarinas de las que hablamos también practicaban yoga, ¿no? Ruth Saint Denis, Nyota Nyoka, practicaban y daban clases de yoga, ¿no? Con lo cual es que está todo absolutamente conectado. Muy conectado, sí. Y yo os iba a hacer dos preguntas, las lanzo así y vosotros me vais contestando, porque claro, la primera es ¿cómo se recibe toda esta información de lo indio, ¿no? Antes decía Eva una frase al principio decías lo que creemos que es indio, ¿no? Porque claro, esa cosa del constructo que nos hacemos nosotros es como la comida china que creemos que está aquí, pero si te vas a China y comes la comida china, no tiene nada que ver, son cosas distintas, ¿no? Entonces, esa construcción de ese imaginario, ese arte indio, ¿cómo se empieza a recibir aquí y cómo es esa metamorfosis? ¿Qué es lo que ocurre aquí en esa conexión, ¿no? Que comentabas tú también, Irene, de ida y vuelta, bien la danza o bien también en el arte, ¿no? Y no olvidar el tema, ahí la otra pregunta, de esa reivindicación feminista a través de la pedagogía y de la formación, ¿no? En esas universidades o escuelas que se formaban y cómo eso eclosiona y da lugar a ciertos procesos, ¿no? Tanto culturales como sociales. Entonces, ahí os lanzo las preguntas, no sé quién quiere responder, no sé, ¿quién quiere? ¿Quién se lanza? Pues, Sergio, por ejemplo, venga. a ver, Venga, va. no sé si contestar un poco las dos en conjunto. En Santiniquetan no es tanto que haya un enfoque feminista, al menos, bueno, el que podría haber en los años 20. Es más bien que el enfoque que aportaban estas mujeres rompió totalmente los esquemas que se estaban desarrollando en ese momento, en cierta medida escleróticos. Por ejemplo, en la Bengala de principios del siglo XX se trataban de superar esa dualidad que he comentado antes de arte y artesanía, pero lo hacían desde un paternalismo de las bellas artes hacia las artesanías, que obviamente eran las artes más vivas. Ellos lo sabían, sabían que las artesanías locales, nativas de Bengala, estaban en una plena vitalidad que les daban pie a los teóricos del arte indio a utilizarlas como un recurso nacionalista contra la colonización británica, pero al mismo tiempo, al patrocinarlas, al tutelarlas, se creaba un paternalismo que, bueno, creaba ahí ciertas disonancias. Fue el papel de André Karpeles y también de Stella Kramis, que es una gran teórica, no solo del arte indio, sino de las artesanías también, de lo que llamamos las artesanías. Las que ayudaron a romper esta visión, fomentando, por ejemplo, la idea de anonimato. Hay prácticas artísticas basadas en el anonimato en esta escuela, en Santiniquetan. O, por ejemplo, la vuelta a que el arte se desarrolle, se utilice en contextos cotidianos. Es una reintegración del arte en la vida, ¿no? O la vuelta al ornamento, la utilización de recursos ornamentales propios, procedentes de las artesanías. Bueno, ese tipo de visiones las aportaron básicamente estas dos mujeres, particularmente André Karpeles al principio y luego también Stella Kramis desde un punto de vista más teórico. Y es curioso porque Karpeles, que es una autora que yo en mi tesis apenas había considerado, le había dado algunas líneas, resulta fundamental porque todos nosotros nos hemos formado con unos textos, unos pequeños textitos traducidos por ella al francés a principios de los años 20. Arte y anatomía hindúes, el Sadhanga, los 6 principios del arte indio, libros con los que hemos estudiado. Eva, bueno, nuestra maestra Carmen García Ormaechea, Eva, Irene y yo, y generaciones y generaciones de estudiantes de arte indio en la Complutense, que es donde partimos todos. Y esos libritos, es curioso, son una traducción de unos textos que inicialmente eran textos de enseñanza, digamos, pues, gremial o propia de contextos muy, muy cerrados, que se publicaron en bengalí, pero se tradujeron al inglés para que Karpeles los pudiera traducir al francés, y del francés al castellano, que es desde los que accedemos. Y ese tipo de textos pues han sido básicamente con lo que nos hemos formado en el arte indio. Unos de esos que surgieron de un contexto pedagógico muy concreto. Bueno, hay como 1000 caminos de ida y vuelta, ¿no? En la recuperación de las artesanías, en la renovación de la vanguardia,
que vemos que no son caminos unidireccionales ni evidentes, ¿no? Cuando vemos a todas estas personas que están trayendo y llevando cosas y reinventándolas, la verdad es que es muy bonito, y yo creo que también desmonta un poco esa idea de que bueno, la vanguardia es una invención occidental, esa separación en la que nos empeñamos entre el arte y la artesanía, las artes mayores y las artes menores, ¿no? Sergio acaba de contar un poco lo que pasa ahí en India, pero es que en Occidente al mismo tiempo está ocurriendo que en esos colectivos de artistas se está fomentando la artesanía, se están recuperando tradiciones y materiales populares. Hay arquitectos, ¿no?, que hablan de crear viviendas sostenibles, huertos que alimenten a esos colectivos. Esto tiene también mucho que ver con el propio Marx y con esas primeras comunas y la idea que tenía Marx de lo que era el comunismo primitivo, porque Marx trabajó mucho sobre India. También tuvo una visión totalmente idealizada de lo que era la sociedad india, y hablaba de esas comunas en las que todo el mundo trabajaba para el colectivo y todos los bienes se repartían, que no refleja lo que era la sociedad india, pero esa manera que él tiene de inventar de nuevo India tuvo muchísima importancia en los desarrollos sociales y en muchas apuestas interesantísimas y de trabajo colectivo que se desarrollaron en Europa. Entonces, yo creo que esa es una de los aspectos también más interesantes, ¿no? Cómo todo va y viene una y otra vez. Lo mismo ocurre con la danza. Esas bailarinas que llevan la danza occidental a India, recogen toda la tradición india y vuelven para acá. Y entonces, claro, decimos, esto es una bailarina de no sé qué, no. Y lo que está pasando es que está surgiendo algo nuevo que es fruto de ese encuentro asombroso, una y otra vez, repensado y reinventado aquí y allá. Y luego sobre ese tema del que hablabas, ¿no?, de la vinculación de esos proyectos educativos con el feminismo, ¿no?, y con las reivindicaciones feministas, yo creo que de alguna manera también está como latente a lo largo del libro, en el sentido de que sobre todo con la danza, ¿no? Se producen a principios del siglo XX una serie, muchísimos proyectos de educación física que lo que provocan, que lo que están promoviendo también es la educación con el cuerpo, y muchos dirigidos a mujeres que lo que están buscando también es una conciencia del propio cuerpo, ¿no?, y como una manera de reivindicación feminista. Y algunos de esos proyectos, en ese viaje que hace Tiziana Leuch, sobre todo a través de Ruth Saint-Denis, llegan a India, ¿no? Ruth Saint-Denis monta una escuela, monta una compañía de danza en la que de alguna manera está bebiendo, ¿no?, de toda esa serie, muchísimos proyectos educativos que están promoviendo como una manera de lucha y de emancipación social femenina, el que las mujeres tomen conciencia de sus cuerpos, liberen sus cuerpos, salgan al exterior y los muevan públicamente y no en ese ámbito doméstico, ¿no? Y también la propia Leuchi habla, ¿no?, de la presencia de María Montessori en Kalakshetra, en Santiniketan. O sea, vuelvo a esa idea de Eva, de esos encuentros Oriente-Occidente, India-Occidente, también en esas propuestas de proyectos educativos, que es de lo que también habla Sergio en relación con Santiniketan, ¿no? Esa utopía también mirando a la India idealizada que propone Tagore, ¿no? Y esta cuestión de, o sea, a ver, ahora me lo traigo a la actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en esta cuestión que comentabais ahora un poco todos, ¿no? Que esa vuelta al interés por el esoterismo, esa vuelta al interés por ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido la pandemia? ¿Ha sido alguna cosa que nos hemos perdido en el proceso? Porque es que antes mencionabais el ayuno y yo no paro de ver, así os lo digo, no paro de ver las famosas estas dietas del ayuno voluntario que dices, bueno, me lo tengo que pensar. Pero no, pero lo digo como una cuestión ya cultural, de ida y vuelta, sociocultural, que en el global del conjunto de la sociedad está ocurriendo, se está recuperando. Mucha gente probablemente no sepa ni de dónde viene ni se lo han planteado, ¿no? Pero sí que sabemos que está ocurriendo, porque lo contáis y lo vemos todos, yo creo, todos los días en los medios, en fin, en todas estas aproximaciones que podamos hacer. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando aquí? Contadnos, vosotros, especialistas.
Yo creo que, bueno, no sé si alguno de vosotros quiere contestar. Yo, Luego, si si quieres, quieres. bueno, luego sí que- yo creo que siempre Occidente en momentos de crisis ha mirado mucho a Oriente, ¿no? Y entonces, en este momento, sobre todo de crisis medioambiental, ¿no? Ujú, Tan dramática, esas formas de vida que se basan en el respeto al entorno, en la convivencia y en la sostenibilidad, vuelven a darnos muchas pistas de posibles soluciones a nuestro propio mundo, ¿no? Eso ujú, a mí me parece que en ese ámbito de la ecología vamos, es clarísimo ahora, ¿no? La mirada que hay hacia Oriente. ujú, Pero ocurre en muchos otros ámbitos, ¿no? En la espiritualidad, ¿no? Bueno, este mundo que hemos construido, que habíamos pensado, ¿no? Que a partir de la Ilustración la razón nos iba a llevar a un mundo mejor, pues a veces nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos yendo en el buen no camino, era ¿no? tan Y entonces claro, sí. esos Ujú, cuestionamientos son muy radicales cuando miramos a Oriente, porque todos los principios de la Ilustración casi se oponen, ¿no? A esas visiones ujú, desde la filosofía o desde la religiosidad oriental. Y yo creo que es una constante. Nos está pasando ahora, pero ha ujú, pasado en muchos momentos de la historia, esa ujú, moda de Oriente y ese que nosotros utilizamos también pues de aquella manera, ¿no? Porque ujú. no es que yo pretenda que seamos estrictos ni puros en la asimilación de Oriente, pero me gusta mucho ese término que hemos utilizado de la invención, porque una y otra Ujú. vez nos volvemos a inventar lo que es Oriente y lo que creemos que es Oriente, ¿no? Yo supongo que hoy en esta charla pues habrá muchos arquitectos y eso en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, es constante, ¿no? El Feng Shui, el Zen, esa vuelta a cosas que provienen de Oriente, a formas de pensamiento, de entender el entorno, que nosotros hemos reinventado, porque en su origen tienen muy Ujú, poco que ver con lo que nosotros creemos que son. Esto ni es positivo ujú. ni es negativo, pero vamos, nosotros lo que Bueno, hacemos es funciona darle así. la vuelta, Ujú, verlo desde aquí, desde allá ujú, y explicar ese proceso maravilloso en que las cosas van transformándose y van impregnando nuestras vidas. ujú, ujú, ujú. Irene, ¿tú vas a aportar algo? Iba en esa línea, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, o sea, en un momento también como de crisis medioambiental, fruto de una industrialización ya llevada, que llevamos, ¿no? Desde principios del siglo XIX, llevada ya al máximo exponente, en una crisis tremenda también del capitalismo y que se palpa además en la cuestión medioambiental, donde yo creo que esa reivindicación, ¿no? O presencia más bien de la naturaleza en el mundo indio es muy claro, pero creo que como que permea todos los ámbitos, ¿no? Y que en el fondo es como esa vuelta constante, o más que esa vuelta, esa huida constante, ¿no? Gauguin en sus viajes a Tahití lo decía todo el rato, no puedo más de París, con la Torre Eiffel como emblema, ¿no? La recién Torre Eiffel, industrialización, humo, capitalismo, incluso ya polución, y hacía ya esa invención, en su caso el de Polinesia, de ese paraíso perdido por la sociedad, ¿no? Creo que después de un siglo y pico, desde que Gauguin se fue a Tahití, seguimos, ¿no? Con ese mito del paraíso perdido y bueno, Ujú, en esta invención, que yo creo que por otro lado es muy creativa, ¿no? Y a eso es lo que nos desde luego. atrae en el fondo, ¿no? Ujú, Eh, ujú, pero buscar, ¿no? Ese paraíso que no tenemos y que no sabemos tampoco dónde quedó, ¿no? Pero sí, ujú, muy en sintonía con lo que ha dicho Eva. ujú, ujú. Y Sergio, aquí en este caso, bueno, Sergio o todos también, ¿no? Yo lo digo para que también le escuchemos un poquito más. O sea, esta cuestión ahora también en la actualidad, no solo del tema del arte indio, sino de la teoría también de la India y de traer todas estas cuestiones, porque yo, sinceramente, pues esto lo hemos hablado alguna vez, Eva, en las charlas anteriores, ¿no? Estos ejercicios yo los agradezco, vamos, ejercicios, trabajos, investigaciones, propuestas porque estáis abriendo campo a otros, a lo que
a lo que yo es que estoy ya un poco ya, en fin, saturada, ¿no? Con lo de no puedo más con París, pues no puedo más con este eurocentrismo en el que solamente hablamos de los mismos autores, bueno, los mismos autores, las cuestiones parecidas, similares, ¿no? Y de repente encontrarse con más de casi 500 páginas de unas cuestiones, ¿no? De amplitud, ¿cómo podemos traer todos estos temas? Obviamente seguir investigando, ¿no? Pero ¿por dónde van vuestras líneas nuevas de investigación sobre estos temas? Igual es hacer mucho spoiler, pero yo lo tengo que preguntar. Bueno, en mi caso yo continúo el tema de la pedagogía, el arte, las influencias entre Europa, entre India a principios del siglo XX, es mi tema principal. La teoría del arte indio, yo creo que como la historia no está en el pasado, está siempre en el presente, porque el relato de la historia es el que hacemos aquí y ahora, todos los relatos que nos han precedido son historiografía, es necesario en el momento presente, creo, revisitar de nuevo la historiografía para adecuarla a nuestros tiempos, pero también para revisitar, reivindicar a autores o autoras, algunos de ellos historiadores del arte, pero no solo, que tienen que ser tenidos en cuenta desde el relato actual para entender el arte indio, y no solo el arte indio, también nuestra perspectiva del arte indio. Yo creo que en el fondo es lo que más tratamos, porque no nos centramos tanto en teóricas o en artistas o en indias, nos centramos principalmente en autoras occidentales, ¿no? Y por eso creo que es fundamental desde el presente, desde el momento presente, recuperar estas, sobre todo los relatos silenciados o simplemente obviados o no tenidos en consideración en la historiografía en la que nos hemos formado todos acerca de India, acerca de Oriente en general. Y esta cuestión, Eva, ibas a decir algo, dale. No, yo creo que aparte de ese trabajo un poco erudito, académico que hacemos de recopilar y de recuperar figuras y de ¿no? amontonar información, hay un tema metodológico que yo creo que es fundamental y que es esencial para la vida en este mundo que se ha hecho tan pequeño en el que vivimos, que es cómo convivir todos juntos, cómo entender al otro y que exige que variemos nuestros niveles de referencia, ¿no? Que dejemos de pensar lo que ocurre en el mundo desde los parámetros que nos han enseñado, es decir, desde el eurocentrismo, y intentemos darnos cuenta de que hay otras formas de ver las cosas, otras miradas hacia nuestro propio mundo, otras posibilidades, que no es que sean ni mejores ni peores, que son distintas, que nos aportan perspectivas que son muy enriquecedoras y que son muy necesarias para poder vivir en un mundo en que nuestros propios palos del sombrajo se están viniendo abajo, ¿no? En algunos aspectos. Porque es evidente que, pues eso que decía antes, la crisis medioambiental, pues es un tema que hay que afrontar de alguna manera y entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es mirar de forma distinta. Y yo creo que eso es algo que, aparte de toda la información erudita que se puede aportar, que eso pues a lo mejor es interesante para unas cuantas personas, ¿no? Para estos raros que estamos ahí en la universidad estudiando todo el día, para todos nosotros como seres humanos convivientes es muy fundamental, ¿no? El ponerse en ese otro lado, intentar mirar desde y en ese sentido pues son pequeños intentos los que hacemos, ¿no? Y animamos a hacer y yo creo que esa es una de las aportaciones, desde luego, que a mí más me satisface de nuestro trabajo, ¿no? Que creo que efectivamente tiene una aplicación práctica a nuestra vida cotidiana y a nuestra vivencia del mundo. Y yo creo que además aquí hay una tarea también, ¿no? Antes mencionabas, Sergio, lo del tema del anonimato en esas propuestas pedagógicas, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cosa
también precisamente quizá ese anonimato también tiene mucho que ver con la generosidad o con la capacidad de escuchar y ver más opciones que no sea la propia, ¿no? Que esto justo es lo que acabas de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, en el territorio de la arquitectura, pues la firma siempre a veces aparece por delante de muchas otras cosas, y aquí en este club lo hemos hablado no sé cuántas veces ya. O sea, desde mi perspectiva como arquitecta hablo pues no desde la intención del oficio, del servicio a un fin, y que cuantas más referencias tengamos vengan de este libro sobre el arte indio, o vengan de en la materia del mundo, ¿no? También, o vengan de libros de filosofía, o vengan de antropología, da igual, eso siempre nos va a hacer mejores profesionales desde mi punto de vista, tanto en investigación como en acción, no sé, en acción constructiva e incluso hasta en planteamientos, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Esa capacidad de escuchar al otro, que yo creo que aquí nos estáis permitiendo escuchar, pues bueno, muchísimo, ¿no? Nos estáis dando un manual de investigar y de abrir nuevas puertas y nuevas opciones, ¿no? Yo creo. Pues la verdad es que muchas gracias porque eso, claro, da mucho gusto que te lo digan, porque nosotros a veces nos vemos como gente rara, ¿no? No, para nada, para nada. Archivos y hace cosas que no se sabe muy bien. Hace cosas raras, ¿no? Pero sí, eso desde luego a mí personalmente es una de las cosas que eso que lo decía antes, ¿no? Que me satisface, y que ese constante aprendizaje y el aplicar, abandonar un poco también ese individualismo del que hablabas, ¿no? Eso de yo hago esto y pongo aquí mi edificio o mi obra. O mi lo que sea, sí. Lo que sea. Ángel González hablaba de la comensalidad, ¿no? Del arte como un lugar de encuentro para todos, donde todos nos reunimos y donde realmente nos manifestamos como seres humanos en comunidad. Eso me parece fundamental, y creo que ahí las mujeres y esos otros que nunca han tenido voz en las tradiciones occidentales tienen mucho que aportar. Totalmente. Irene, dale. Nada, Nos quedan 3 minutos. Solo iba a Dale. decir, ¿no? Que habéis dado como con muchas palabras clave, el oficio, la comunitario, y que es algo que yo creo que recorre el libro, ¿no? Esa concepción del arte como una actividad de compartir, ¿no? Y de crear desde lo pequeño y no desde los grandes nombres, y por otro lado de generar comunidad también, porque es que hay muchos proyectos comunitarios que atraviesan el libro, y donde de alguna manera creo que el grupo Trama, ¿no? Que es el germen de esto, también viene de ahí, ¿no? Se cruzan repiten muchos nombres, muchas referencias, muchas figuras, porque ha habido un proceso también de intercambio en la construcción de nuestro pensamiento, ¿no? Donde ha habido muchas conversaciones y nos hemos ido dando, ¿no? Nos hemos ido contando lo que hacíamos, ¿no? Y creo que eso se respira en el libro. O por lo menos esa ha sido la intención, creo que general también. Sí, muchísimos vasos comunicantes entre los diferentes textos, los diferentes autores, continuos. En un lector atento los podrá detectar, sí. Sí, totalmente. Y además parece casi como que estuvierais hablando, no entre vosotros, pero sí hablando y en una conversación, básicamente, ¿no? Y yo creo que es maravilloso reunir estas páginas y que ocurra esa magia, ¿no? De la que hablábamos antes, esa magia, cosas esotéricas, ¿no? Que andan por ahí también flotando, y yo creo que es maravilloso. Así que no puedo más que daros la enhorabuena. De nuevo, también las gracias por poner nombre propio a estas 150 mujeres, reunirlas aquí, y de verdad animaros a seguir haciendo esas cosas raras que decís, que no son cosas raras, que son, de verdad, son un descubrimiento a cada paso, ¿no? Y a cada párrafo que se lee uno aquí en este libro. Así que, de verdad, todo mi apoyo, mi cariño, mi todo, para que sigáis avanzando, y que el grupo Trama siga... como vosotros que se atreven a publicar nuestras cosas, pues seguiremos intentando. Nosotros aquí vamos a seguir, ya sabéis, nosotros muchas veces yo digo, estamos locos, ¿no? Porque no podemos decir que no a estos proyectos que son,
amplios, generosos y con el ánimo de compartir y abrir a nuevas, ¿no? A nuevas perspectivas y a nuevas miradas. De verdad, muchísimas gracias a los tres, Eva, Irene, Sergio. Os tengo que dejar porque ya son y 59 y esto me va a cerrar. Nada, gracias de corazón a los tres por venir. Gracias también a la clase de Sergio por estar ahí detrás a tope participando. Como sabéis y siempre os digo, el libro está disponible en librerías. Todas las librerías podéis ir a arrasarlas, están allí. Comprad en librerías porque son bueno, espacios también de encuentro y de compartir, que nunca se sabe, uno va a buscar un libro y sale con tres. A mí me pasa, supongo que os pasará a casi todos los que estáis aquí detrás. Hay que ir con cuidado a veces porque el sueldo en fin se resiente. Gracias de corazón a todos y a todos los que estáis ahí detrás, que nos veis todos los miércoles. Y de nuevo, Eva, Irene, Sergio, os mando un abrazo enorme. Y aquí nos vemos el próximo miércoles con más libros, más arte, más arquitectura y más de todo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias a vosotras. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao! Hasta luego.